Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenido a otro encuentro más. Buenas tardes, profesora. Hola, Buenas hola. tardes. Buenas Buenas tardes a tardes, profe. todos. Buenas tardes, colegas, compañeros. Gracias, igual. Bueno, jóvenes, esperando que se encuentren muy bien y que hayan tenido una semana exitosa. Entonces, vamos a iniciar de una vez para poder aprovechar el tiempo, porque sé que algunos tienen otra asignatura a las 7, y entonces hay que avanzar, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar con el tema número 3 y el tema número 4. En el tema número 3 nosotros vamos a hablar un poquito sobre los recursos públicos que tenemos. Recuerden, como les había dicho en el primer encuentro, cualquier inquietud, comentario, aporte, idea que usted quiera hacerlo, puede hacer, puede abrir el micrófono. Y más que esto es una asignatura, como le decía, que aunque estamos trabajando y conociendo algunos temas, es más del ámbito social, de lo que estamos viviendo día a día. Entonces, recursos públicos. En definición, ¿qué son los recursos públicos dentro de las finanzas públicas? Hay que sacar aquí para darle acceso a alguien que viene ahí. Tengo la manita levantada de Franklin. Bueno, profesora, los recursos públicos son los medios que utiliza el Estado que disponen para cumplir con un propósito, cubriendo los servicios y funciones del Estado que realiza. Así mismo es. Solo esos son recursos públicos. ¿Alguien más que quiera aportar alguna idea? Bien, como nos decía nuestro compañero Franklin, los recursos públicos no son más que esas riquezas, esos beneficios que dispone o que tiene el Estado, obviamente, para el fin de los ciudadanos. Y que obviamente dentro de su metodología ingresan a través de la tesorería, es decir, ingresan a través de lo que es la parte de recaudación que tiene el Estado. Obviamente los recursos públicos se han ampliado porque era como un poquito limitado solamente lo que ingresaba, pero el Estado ha ido ampliando porque conoce la mayor cantidad o la gran cantidad de recursos públicos que esto tiene y que obviamente esto le ayuda tanto para su economía nacional como también para el bienestar del ciudadano y para desarrollarse tanto urbanísticamente, desarrollarse como país, también en su desarrollo económico y más ante las situaciones que siempre se van presentando. Entonces, dentro de los recursos, como son tantos, son tan amplios, vamos a tener clasificación. Y dentro de esas clasificaciones vamos a hablar sobre las clasificaciones económicas. Por ejemplo, los recursos ordinarios son todos aquellos recursos que el Estado recibe de manera regular y continua. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, el pago del impuesto, pago de alguna tasa, eh, es decir, todos esos que se van dando de manera que son continuos, un ITEVIS, ¿verdad? Son diariamente. ¿Alguien quiere agregar algo? Como que abrir el micrófono. Ok. Recursos extraordinarios, aquellos que se dan de manera excepcional en un momento. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quién fue que levanta la manita? Vamos a ver. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, parece que no. ¿Quién será que quiere agregar algo? Darle, sí, adelante. Sí, maestra, yo me conecté desde la computadora y se escucha, pero súper bajito. Estoy buscando dónde subirle el volumen, pero no encuentro. Yo escucho, pero estoy haciendo un esfuerzo sobrenatural. No ¿Y los escucho muy demás me bien. escuchan bien?
sea, se escucha, pero es la computadora que está como baja. Sí, yo la escucho bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces revisa el volumen de la computadora, a ver, porque entonces el volumen tuyo que está bajito, si los demás me escuchan bien es porque el volumen de tu PC que está bajito. ¿Alguien más? Muy bien, continuamos aquí. Franklin, ¿sí? Agregando algo, usted estaba explicando los recursos extraordinarios. Y vamos para allá, sí. Ah, ok, no, pues. No, Aquí, dígame. estos extraordinarios se generan para atender gastos que no son previstos, o sea, emergencias, podría ser, así decirse. Exacto, y que de una u otra manera se da de manera, es decir, ocasionalmente. No son recursos que están ingresando diariamente hacia la tesorería. Por ejemplo, los marbetes. Ustedes saben que el marbete se paga una vez al año. Comienza desde el 31 de octubre, creo que es, o desde el 1 de octubre. Y este se utiliza muchas veces para algún tipo de eventualidad dentro del presupuesto que tiene el Estado, que tiene el gobierno. Sabemos que es un impuesto que se paga solamente una vez, no es como los otros que son continuos todos los meses. Y asimismo, como decía Franklin, lo utilizo para algún tipo de actividad eventual, para algo de manera que no sea tan regular. Los recursos efectivos es todo ingreso que el Estado comienza y recibe. Obviamente, esto viene de las rentas que van a devengar de los bienes del Estado. Es decir, ustedes saben que el Estado tiene lo que son propiedades y estas propiedades, de una u otra manera, generan rentas. Las rentas son impuestos. Y entonces ese recurso, ese pago que se obtiene es a través de esta. Asimismo, una renta, ¿qué puede ser? Una empresa extranjera que venga y tome sede o se comience a invertir aquí, traiga lo que es sus actividades económicas. Entonces, estas fuentes extranjeras tienen que estar basadas en base a lo que son las leyes del país, tienen que comenzar a regularse en base a las leyes del país y estas van a emitir, van a tener rentas, pago. Y obviamente eso es un bien que va a recibir el Estado. Por eso es que muchas veces escuchamos que el Estado busca inversionista y quiere atraer público hacia acá. Un punto importante, el desarrollo que están haciendo para el sur. ¿Qué está haciendo el Estado? Mostrando todo ese patrimonio que tiene, esas playas, ¿verdad? Que son preciosas, ese paisaje, esa naturaleza que todavía está totalmente virgen. Y busca eso, inversionistas que vengan, comiencen a posicionarse aquí, a invertir para qué, para gestionar, para hacer rentas, para generar ingresos para el Estado y a la misma vez en su modo de campaña les sirve para lo que es puestos de trabajo. También tenemos el recurso no efectivo, son entradas del Estado, pero que se compensan a través de un patrimonio, es decir, cuando el Estado adquiere algún tipo de activo, pero este no de manera líquida, sino como un patrimonio. Por ejemplo, esas propiedades que muchas veces incautan, cuando ya esto pasa a la justicia y se hace el proceso, el Estado, cuando el Estado se queda con ella, ya es un recurso no efectivo, sino es un patrimonio, que muchas veces esta propiedad el Estado la utiliza para abrir oficinas, para mover algún tipo de oficina aquí. A veces el Estado la recibe y luego la coloca y la da en donación para alguna ONG, para algún trabajo social, como muchas veces hasta como un patrimonio, es decir, es manera de recursos del Estado, recibir recursos de manera no efectiva.
También tenemos los recursos clasificados por su origen, los recursos originarios y los recursos derivados. Los recursos originarios son esos que vienen de los bienes patrimoniales. Cuando hablamos de patrimonio, recuérdense que estamos hablando de las propiedades que tiene el Estado. Y obviamente estos se realizan a través de actividades que son productivas, actividades que a su vez van generando o van dando beneficio hacia esto. Esos recursos originarios están dentro de su mismo patrimonio, también el patrimonio que esto pueden adquirir y las actividades que realizan de manera general. Aquellas actividades que tal vez el Estado hace de manera regular, que pueden llamar a la atención para recibir ingresos, para recibir beneficios. Los derivados se realizan a través de instituciones, entidades públicas, y que a su vez lo que hacen es contribuir o que aportan contribuciones hacia esto. Por ejemplo, de esos derivados, de esos recursos derivados, se tienen los recursos tributarios. ¿Por qué los recursos tributarios? Cuando hablamos de recursos tributarios nos referimos a esto. ¿Por qué son derivados? Porque estos se derivan de algún servicio. Por ejemplo, el ITEVIS que se paga mensual, este se deriva de qué? De compras y de bienes que yo obtengo o que genera la empresa y los gastos. Y de aquí entonces tengo un ITEVIS que estaría pagando. Es decir, este ITEVIS, por tal razón, ¿proviene de dónde? Proviene de las economías y obviamente también de esos recursos tributarios que se están llevando. Dame un segundito. Tenemos aquí recursos patrimoniales o de dominio. Tenemos lo que es dominio público y dominio privado. El dominio público, cuando hablamos de público, ¿verdad? Inmediatamente nuestra mente se dirige a todo el Estado, a lo que todo ciudadano tiene acceso. Entonces, este dominio público es un disfrute que va a tener el ciudadano a través de ¿qué? De una forma directa. Por ejemplo, las playas son recursos de dominio público, porque las playas yo no puedo privatizarlas. Los parques que hay, el jardín botánico, son recursos de dominio público, porque usted puede recrearse. Espacio como que el Faro Colón es un espacio de dominio público que usted va, el Malecón, todo eso son espacios de dominio público y que obviamente como surge a través de los beneficios naturales, esto le proporcionan bienestar y calidad de vida al ciudadano, que eso es una parte que el Estado debe de brindar siempre, bienestar y calidad de vida a su población. Esto me acuerda mucho que yo esta tarde vi un documental de Suiza que decía que Suiza es el mejor país del mundo para vivir. Lo único que Suiza es sumamente costoso. Allá, como vamos a decir entre paréntesis, no hay personas pobres. Allá si en un momento tú eres una persona subsidiada, que el gobierno te da ayuda, decía uno de los que estaban haciéndole la entrevista, que el gobierno te visita diario y te cae encima, tanto así que te lleva a tú tener que emplearte de manera obligatoria. Es decir, yo, una persona de escasos recursos, necesito ayuda, el Estado te la da, el Estado te la permite, pero luego de eso comienzan como a visitarte, que si ya tú estás mejor porque tú no sales a trabajar, de que si te ayudan a buscar trabajo, porque esa deuda que tú generaste no la asume el Estado, esa deuda tú te quedas con ella y luego tienes que pagárselo. Entonces, es una manera de que todo el mundo produzca en Suiza, todo el mundo quiera tener una vida de bienestar, de salud,
es un país tranquilo, una buena temperatura, y todo eso conlleva a esa parte. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Aprovechó esos recursos de dominio público para utilizarlo para beneficio. El dominio privado son aquellas en que el Estado de una u otra manera recibe bienes, pero estas necesidades son totalmente individuales, un poquito colectivas, no mucho, son individuales, porque aquí solamente se van a ver beneficiados esa parte que es totalmente privada, es decir, esa pequeña población. Entonces, ¿quiénes entran ahí? Por ejemplo, un estadio, que yo le voy a decir una cosa, un estadio es de dominio privado porque usted no va cuando usted quiere, ni a la hora que usted quiera, ni en el momento que usted quiere. Eso es un bien de dominio público. Hay unas manitas levantadas, vamos a ver. Franklin, sí. Profesora, usted estaba diciendo anteriormente que las playas son de dominio público. Eso fue lo que yo alcancé a escuchar cuando entré porque se me desconectó. Sí. Pero son de dominio público para algunas personas, para algunos lugares, porque aquí en este país mayormente los hoteles la hacen dominio privado. La han hecho, pero en sí las playas deben de ser de dominio público. O sea, que Porque es lo que que están haciendo no ellos le al pertenece. cercarla es ilegal. Es ilegal, exactamente, porque en sí la playa no le pertenece al hotel. Las playas son de dominio público, las playas pertenecen a lo que es el Estado. Son recursos de dominio totalmente público. Eso es igual. Bueno, no sé si usted es de aquí, de Santiago, o de qué provincia. Por ejemplo, aquí en Santiago está el Santo Jardín Domingo. Botánico. Ok, aquí tenemos Jardín Botánico, muy bonito, profesor Juan Bosch. Es de dominio público porque tú tienes acceso. ¿Qué hay dentro de esta parte del Jardín Botánico? Entre paréntesis, de que tiene un cuidado, una seguridad, porque también si se deja de manera abierta y no se cuida, ustedes saben qué pasa, de que las personas lo destruyen, de que comienza a entrarse los delincuentes, a hacer barbaridades, que dañan las plantaciones que hay. Entonces, aunque yo una persona puede ir de 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, creo que está abierto. Usted puede ir a caminar, a ejercitarse, a hacer un picnic, a tomarse fotos y todo lo demás, pero a la misma vez está protegido, está cuidado y también se cercioran de qué tipo de personas están entrando, porque no todas las personas, ¿verdad? Tal vez van a aprovechar el espacio para lo que es, aunque ahora como está esta situación ya hasta los que andan bien vestidos como que son extraños con todo esto que está pasando. Pero él se cuida, que hay una seguridad en la noche, que lo cierra, por lo mismo que le decía. Se entiende que yo puedo utilizarlo, pero también hay que cuidarlo, hay que protegerlo por los antisociales que hay. El Faro Colón, usted va, lo visita, se toma fotos, se paga algo, pero son contribuciones que se entiende que para el mismo mantenimiento del lugar. A la misma vez que hay un seguridad, que de una hora a tal hora, para cuidar también de los antisociales. Entonces, todo eso son puntos. A diferencia de lo que yo le decía de la parte privada, y mencioné los estadios de béisbol, de que ya aquí tú no puedes entrar, vamos a hablar del estadio dentro, porque parqueos están habilitados, sino dentro del activo de la edificación. Tú no puedes entrar cuando tú quieras, ni a la hora que tú quieres, y eso no tiene un horario que establece de que un punto o algo, no. Solamente cuando hay actividades, ¿verdad? Es que están las puertas abiertas, se paga contribuciones, si hay, aparte de las actividades deportivas, hay un acto cultural, un acto religioso,
es en el momento que ellos indiquen. No es que usted va a ir, el estadio está abierto de 6 a 6, déjame ir. No. Entonces, por esto, estos sí son de dominio privado. De manera municipal, tenemos espacios, recursos de dominio público, los parques, pero a la misma vez son cuidados por una policía municipal. Por ejemplo, los residenciales que son cerrados, que tienen sus áreas de ejercitarse, de juego, estos son de dominio privado, porque esos residenciales cerrados, si tú no resides ahí, tú no puedes ir. Tú no puedes visitarlo, o al menos que tú estés de visita donde un pariente y tú vayas con él. Entonces, eso es la parte de los recursos. Se me fue aquí. Entonces, aquí está. Muy bien. Recursos de empresas estatales son aquellas que de una u otra manera me producen me dan un tipo de producción dentro de sus actividades económicas. Por ejemplo, aquí hay empresas que de una y otra manera son públicas y brindan un desarrollo, brindan una economía. Por ejemplo, tenemos ahí a las EDES, Edenorte y demás, ¿verdad? Producen un bien, producen un servicio y que obviamente esto lo utilizan tanto la parte pública como la parte privada. Corazán, bueno, aquí en Santiago Corazán, allá en Santo Domingo está la CAS, creo que así es que se llama, que son empresas públicas, pero de una u otra manera generan una producción para el Estado y son utilizadas tanto en la parte privada como en la parte pública. Continuamos aquí. Los monopolios fiscales, de una u otra manera, van con relación al Estado y obviamente estos se pueden vender a los precios más elevados según el costo. También hay que cuidar la parte impositiva y obviamente se le llama monopolio fiscal por la razón de los recursos mixtos que se dan aquí. Ejemplo, Falcon Bridge, Barrigol, son recursos mixtos porque se componen de una parte pública y una parte privada. Son monopolios fiscales porque generan bastante pago de impuestos, generan bastante tributos hacia el Estado. Tenemos aquí luego recursos gratuitos. Dentro de los recursos gratuitos también podemos utilizar, como les decía, las playas, que se entiende que usted puede ir, disfrutar de esto. Dentro de los recursos gratuitos también tenemos la parte de dominio público, que son, por ejemplo, los parques, que los parques usted lo puede utilizar para el uso de su bienestar, para usted distraerse, para usted descansar, para usted ejercitarse. Y obviamente, de una manera, sin tener que hacer un pago de esto, no tiene que realizar ningún tipo de por ejemplo, de cuotas, sino que usted lo disfruta de una manera gratuita. También tenemos los recursos por sanciones patrimoniales, que aquí entran, por ejemplo, las multas. ¿Cuáles son esas multas? Las que nos colocan, por ejemplo, los agentes de DGCET. Aquí también entran los que son cuando una persona es castigado judicialmente y tienen que pagar, por ejemplo, ¿cómo es que le llaman? Tienen que pagar un monto cuando le dan libertad en base a esto. Utiliza mucho la parte judicial. También hay sanciones cuando tú no pagas el ITEVIS en el momento.
son sanciones. Todas estas sanciones por algún tipo de que tú violentaste el orden, obviamente son también recursos, porque de una u otra manera es un beneficio que está entrando al Estado. ¿Alguien levantó la manita? Yo, profe, saludos. En Hola. ese orden de ideas, entiendo que cae dentro de esta categoría las sanciones o multas que le colocan a las empresas cuando hacen alguna violación, por ejemplo, como los ayuntamientos, por la colocación de letreros y ese tipo de cosas sin permiso. O creo que también en las empresas del área de construcción cuando no tienen permiso para hacer ciertas obras o trabajos que, aunque no son propios de la vía pública, pero sí se necesita un permiso del ayuntamiento. ¿Caen dentro de ese Lo de renglón? medio ambiente. También medio ambiente. Medio ambiente, exactamente. Todas esas son sanciones que entran cuando se hace una violación. Recuérdense que la sanción es violación al orden. Cuando yo ya lo que hago es que violento el orden normativo, el orden que se debe de llevar. Tenemos también los recursos monetarios, que son todos aquellos recursos que entran a través de la banca central, a través del Banco Central, y que obviamente estos se hacen por pagos también de tasas, de intereses. Cuando yo voy a hacer algún tipo de transacción que tengo que visitar el Banco Central, también son recursos monetarios que entran por aquí. Y los tributos, ya los tributos sabemos que son uno de los recursos que tienen un porcentaje más alto en cuanto a la recaudación del Estado, porque aquí se pagan muchos tipos de tributos. TEBIS, por ejemplo, el de transferencia de bienes y servicios, se paga también el de selectivo al consumo, se paga también por la transferencia de matrículas, se paga también tasas cuando tú haces un acto de venta por el valor de la propiedad, cuando tú registras el acto también cuando tú vendes un vehículo por el monto, cuando tú vas a gestionar una herencia también pagas una tasa, cuando tú necesitas un IPI sobre tu terreno para obtener el título también pagas un impuesto, para sacar el papel de buena conducta, para sacar el pasaporte. Es decir, en la parte tributaria son uno de los recursos financieros más altos que posee el Estado. Que para tú registrar en la Cámara de Comercio tiene que comprar también los sellos que conlleva, ya eso también por ahí son impuestos que se generan. Es un sinfín de manera de recaudación que tiene el Estado a través de la DGI, a través de los tributos. ¿Hay preguntas con esta parte? ¿Hay preguntas, dudas, aporte que ustedes quieran realizar? Todo claro hasta ahí, profe, por lo menos lo que yo entendí. Muy bien, ¿y los demás? Jennifer levantó la mano. Dígame, Jennifer. Se me quedó levantado, fue lo que yo apunté ahorita de los ayuntamientos. No hay problema. De acuerdo. Muy bien. Entonces, en cuanto a esta parte de los recursos públicos, ustedes tienen una tareita que vi de que ya muchos la han ido trabajando, que es principalmente sobre los recursos. Y dentro del tema número 4, nosotros tenemos, alguien levantó la manita, déjame ver. No. Dentro del tema número 4, entonces tenemos aquí los presupuestos. Es decir, tenemos sistema presupuestario dominicano.
un, un tema de, un tema que pica y se extiende, el presupuesto dominicano. Muy bien, el presupuesto dominicano. ¿O qué es un presupuesto? El presupuesto no es más que un método, perdón. El presupuesto, obviamente, es un método contabilístico totalmente detallado de todo lo que yo recibo de mis ingresos. Obviamente, donde yo voy a conocerlo para yo realizar algún objetivo o alguna meta. El presupuesto es organizado, es participativo, podemos decir también, sumamente meticuloso porque maneja muchos datos, muchas informaciones. El presupuesto puede ser rígido, que no me permite cambio, puede ser flexible, que me permite realizar los cambios y adaptarme a las situaciones que se me presenten. Pero dentro de la parte de nuestro sistema, aquí en República Dominicana, el presupuesto aquí se compone de 3 pilares fundamentales, como yo le puse aquí: de los ingresos, de los gastos y del financiamiento que yo tengo que buscar para completar ese presupuesto. Porque ya hace muchos, muchos años atrás de que nuestro presupuesto se está quedando es decir, los ingresos que el gobierno está generando se está quedando muy por debajo de los gastos que este presenta. Por eso, esa amplitud tan grande de pedir y de solicitar préstamos. Entonces, los ingresos, obviamente, son todos los recursos de lo que estábamos hablando que el Estado está recibiendo y que recauda. La parte de los gastos, que todas las necesidades que se presentan de los ciudadanos y que esto tienen que, obviamente, cubrir, porque el Estado, su principal objetivo es velar por el bienestar de todos los ciudadanos. Aún así, aquí hayan 3 millones de extranjeros, entre los haitianos, los venezolanos, los colombianos y demás. Y el financiamiento son que todos los bonos los bonos que se colocan como deuda pública, los préstamos que se piden todos los días, que se aprueban, las de una u otra manera ayuda que entran, todo lo que conlleve a deuda es financiamiento. Y yo necesito ese financiamiento para yo poder cubrir junto a los ingresos que recibo, que son muchos que vimos aquí, y cubrir los gastos. Siempre yo he cuestionado mucho la partida de los gastos y es que aquí se da demasiado, el gobierno da demasiado, por toda una ayuda. Pero entonces, no estaría de más de que usted dé mucho si usted recibe. Pero ¿qué pasa? Que a las personas que se ayudan son las personas que luego menos aportan y son las que más quieren. Te ayudan que con una tarjeta, que con un bono, que una comida y todo lo demás, pero esa persona no procura prepararse, estudiar para tener un buen trabajo y comenzar a ¿qué? A generar, porque si usted estudia y se prepara y consigue un buen trabajo, ¿qué va a pasar con esto? Que es decir, lo que usted va a necesitar, lo que usted va a gastar, el Estado a través de esto va a recibir más ingresos. Pero a las personas que yo más ayudo son las personas que no les gusta estudiar, que quieren vivir con todos los vicios porque fuman, beben, no trabajan y todo lo demás. Entonces consumen, pero no aportan nada al Estado porque ni siquiera tal vez pagan un impuesto de un papel de buena conducta. Muy pocos van y compran en supermercado para que por lo menos paguen impuestos de la transferencia de bienes y servicios. No pagan a veces luz, o lo poco que pagan es un bono. Se roban el agua. Entonces, ahora, si yo diera mucha ayuda y a la misma vez yo la tuviera para atrás en devolución, es decir, el gobierno recibiera ingresos al triple de lo que está recibiendo ahora. Eso es parecido. No voy a comparar, pero voy a utilizar más una semejanza
como Estados Unidos, ¿qué hacen? Tú trabajas, te descuentan mucho, pero luego viene el principio de año y ¿qué hacen? Te dan una devolución, una parte de lo que tú pagaste. Es decir, hay mucha ayuda, así que da que por aquí, que si un niño, que lo demás. Pero para tú tener esa ayuda, tú tienes que tener todo al día y pagar. Y aún así, de todo lo que tú me pagaste, te devuelvo algo. Pero aquí es solamente dame, dame. Es como que yo nada más absorbo. Entonces nosotros tenemos una clase baja en el país que es muy absorbente. Y obviamente la carga de esa clase baja la tienen ¿quién? La parte media y en una u otra manera la parte también alta. Sí, puede abrir el micrófono. Esa misma parte era la que le iba a tocar, que entonces habemos otro grupo que es el sentido opuesto a eso que usted dice, en el sentido de que trabajamos quizás y para tener un salario promedio que tú dices, oh, bueno, no un salario promedio, un salario regular. Entonces tú tienes que aportar en impuestos sobre la renta, ya usted sabe cuánto, pero que a final de año tú puedes quizá compensar una parte de eso si tú tienes, por ejemplo, gastos educativos, como en mi caso. Eso, pero es muy mínimo comparado con lo que me descuentan anualmente. Exacto. Yo compenso un poco con los gastos educativos cuando hago mi declaración, con mi parte, por el costo que tengo de la universidad, y con el colegio de mi hija porque es privado. Pero eso es la excepción de la regla, es decir, no todo el que contribuye y se le descuenta impuestos sobre la renta tiene la opción de presentar gastos educativos. Por ejemplo, si sus hijos estudian en una institución pública, si estudian en una institución pública, no tienen la opción de reportar. No. Entonces, es muy mínimo lo que te devuelven con relación a lo que te descuentan en el año. Pero entonces, como dice la compañera, tenemos la carga de nosotros más un poco de la carga baja, ¿verdad? De esa parte social que no quiere aportar, que no quiere ayudar y lo que está es solamente absorbiendo, está totalmente quitándonos también a nosotros. Beneficios que nosotros podemos tener de una u otra manera, nos lo está quitando. Entonces, por eso es de que este sistema presupuestario se tiene que componer bastante de un financiamiento. Yo creo que ahora el financiamiento para completar el presupuesto de este año fue como casi un 60%. Es decir, que yo estoy totalmente por debajo, como un 40% en ingreso, ni siquiera la mitad o más, de entre un 60 y un 70%. Que son puntos donde el Estado debería de revisarse. Entonces, el presupuesto de ingreso es una proyección que realiza el gabinete que trabaja la parte de finanzas, la economía aquí en el país, y esto todo va a depender del Producto Interno Bruto, es decir, ese aumento de Producto Interno Bruto. Sabemos de que ahora mismo está totalmente bastante alto debido a la situación que atravesamos y que se entiende de que para el año próximo va a haber también lo que es una recesión, va a estar un Producto Interno bastante alto, una inflación alta y los ingresos van a mantenerse, podemos decir, cuando hablan de una recesión como frisado. Entonces hay que cuidar mucho. Le digo esto porque estaba viendo unos programas de economía, así es que en estos últimos días del mes de noviembre y el mes de diciembre se gasta mucho. Traten de gastar, de verdad, esto ya es una parte como un tip personal, de gastar lo menos posible, cuidar los gastos, cuidar las compras, porque hay una recesión que se estima muy fuerte para el año 2023. Entonces, y más que todo eso devenga de la misma pandemia, que aunque andamos sumamente bien, pero recuerden que todavía a nivel mundial estamos en estado de emergencia, porque el estado de emergencia no se ha levantado. Lo que es pandemia no se ha levantado. Es decir, no se ha
quitado ese estado de emergencia por la situación que atravesamos. Entonces hay que cuidar mucho. Ustedes, me imagino que la parte económica, en su momento hay algunos impuestos que van a aumentar, algunos servicios también. ¿Para qué? Para poder compensar estas alzas y esta recepción que va a haber. Y más nuestro Estado, que va a tener que también seguir buscando más financiamiento para completar la parte de los ingresos. Dentro del presupuesto de gasto, se puede dar en base a muchas clasificaciones, gastos por programas, es decir, por tipo de actividades que se estén desarrollando, por función, en cuanto a la función que desarrolla, que realiza algún tipo de institución, los gastos por instituciones, que son los gastos que se van dando de manera continua, esas erogaciones de dinero que deben de salir para yo poder seguir realizando, cubrir las actividades que se hacen dentro de esas instituciones. También está la parte económica, es decir, cuidar los gastos a la misma vez. Tengo salida, porque el gasto es una salida de dinero, pero cuidar de que esta salida sea de manera que no exceda lo que yo debo de gastar. Y también el objeto del gasto, ¿para qué va destinado ese gasto que tengo? Por ejemplo, estamos reconstruyendo la autopista Duarte, entonces ahí tenemos el gasto es para el objetivo de la reconstrucción de la autopista Duarte, que estamos construyendo la circunvalación norte, el objeto es la construcción de la circunvalación norte. Entonces, los gastos obviamente se van a clasificar según la actividad que yo tenga, según la situación que se me vayan a presentar. Ya luego, aquí vamos a ver el ciclo presupuestario, la formulación, que es la primera fase, es donde yo muestro, donde yo enseño, donde yo voy a evidenciar lo que es mi programa, que yo quiero lograr, cuál es mi meta. Recuerden que para yo desarrollar un presupuesto necesito tener un objetivo del por qué voy a hacer ese presupuesto. Y obviamente a través de esta formulación yo espero alcanzar resultados y metas. Es decir, tiene que ser una fase bastante, podemos decir, una fase muy trabajosa y productiva a la vez. Discusión y aprobación es cuando lo que yo presenté, la formulación que yo presenté, se revisa, se supervisa, se discute para qué se va a hacer ese presupuesto, si voy a tener beneficios, voy a tener ventajas. Y obviamente este presupuesto tiene que estar avalado o tiene que estar bajo lo que son la Ley Nacional de Presupuesto y su análisis también que contemple todos los puntos, todas las medidas, artículos, reglamento, normativo. ¿Para qué? Para que luego el Poder Ejecutivo inmediatamente me lo pueda aprobar, es decir, la Cámara de Congreso. Cuando se coloca un presupuesto en base a algo, yo lo presento, después que lo presento, ellos lo revisan, lo analizan, discuten sobre ese presupuesto y sobre el objetivo que yo quiero lograr y tengo la aprobación. La ejecución presupuestaria es la manera en que se van a recibir los ingresos, ya sea en partida. Cuando se aprueban, nunca te hacen lo que sería, podemos decir, el depósito, la transferencia de monto total, sino esto va a entrar por partida y por ciento, según lo que se vaya trabajando, lo que se vaya realizando. La parte del seguimiento, aún así, yo tengo un presupuesto aprobado, un presupuesto que fue analizado, discutido, que me va a entrar por partida o por ubicaciones o por trabajos realizados. También voy a tener detrás lo que sería una oficina supervisora que va a estar dándole el seguimiento si el presupuesto se está utilizando de la manera correcta. Aparte de que es una ayuda, ya que cuando a mí me entregan cierta partida sobre un presupuesto que yo estoy realizando, muchas veces las personas necesitan un soporte, un apoyo de cómo distribuir esas partidas para que yo nada más no la utilice en una sola cosa, sino que la pueda utilizar de manera, podemos decir, en una distribución unánime.
de una manera que sea equitativa para todo, cuidando los gastos. Aquel que maneja un presupuesto sabe que no puede, por ejemplo, volcarse de muchos gastos y muchas cosas, sino tiene que ir alineado de una manera, como ya le dije anteriormente, equitativa. Y por último tenemos la parte de evaluación, que es cuando llegamos ya a una fase que ha terminado todo lo que es la parte presupuestaria, donde se miden los objetivos logrados, donde se miden los resultados y obviamente de que todo esto haya cumplido en base a lo que es la ley de presupuesto general, de que todo esté acorde a la ley, de que todo esté aprobado y aparte de eso, de que lo que yo quería alcanzar, lo que yo presenté aquí en mi propuesta, sea lo que yo estoy logrando y sea lo que se esté evaluando. Que si cambió algo, como yo le dije al principio, que los presupuestos pueden ser rígidos o flexibles, que si cambió algo que sea para bien y para beneficio, obviamente, de lo que es el objetivo o la meta que yo quiero alcanzar. Entonces, estos son los puntos, las bases importantes que tiene el presupuesto público en República Dominicana. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Preguntas, aportes. Yo quisiera como escucharle alguna idea. Más que aporte, facilitador, es una pregunta. ¿Qué tan cierto es sobre el impuesto escolar que cuando uno paga un colegio, como que uno va y somete esos pagos en la DGI, no me acuerdo bien a qué departamento, y ellos le hacen como una rebaja del año, algo así? Esos son los gastos educativos. Debes de registrarte porque para tú presentar esos gastos educativos es cuando tú haces tu declaración jurada como persona física que se hace antes del 31 de marzo, máximo al 31. Entonces aquí tú vas a colocar, tú vas a mostrar los gastos educativos que tuviste, entonces del monto que tú gastas, que tú pagas, ellos te van a hacer una devolución. Lo único que esa devolución se trabaja despacio, no es que lo sometí ya el otro día me están devolviendo, no, eso ellos se toman su tiempo para trabajarlo, pero sí se logra, sí se logra. Ok, muchas gracias. Siempre. Para aportarle ahí a la compañera, tiene ella también Uh-huh. que tener pendiente, aparte del registro, porque aunque es al 31 de marzo, por ejemplo, del siguiente año, ya tienen que tener todas las facturas de este año. Es decir, que será Exacto. lo consumido hasta el 31 de diciembre del 2022. Así mismo es. Ahí Con tú vas a abarcar, comprobante. por ejemplo. Sí, termina la idea. No, diga. Que le iba a decir que ella abarca desde el 1 de enero de este año hasta el 31, porque el cierre fiscal, que es al 31 de diciembre, tú presentas a los 90 días, por eso cae al 31 de marzo. Y solicitarlo con comprobante fiscal, exactamente. Y bueno, y ahí entonces, profe, en esa parte que usted le respondía a ella, a mí me surge la duda, porque la verdad que no sé si es así. Hay casos en los que algún contribuyente, en este caso contribuyente empleado, ¿verdad? Porque de ninguna manera entonces tú tendrías cómo compensar ese gasto educativo si no fue porque tú tuviste descuento de impuestos sobre la renta durante ese año. Pero no me queda claro de si eso funcionaría en algunos empleados como un saldo a favor y la misma empresa lo va prorrateando el siguiente año para descontarte menos impuestos. Sí, ¿o cómo lo hacen? Queda como un saldo a favor, así mismo es. Porque, por ejemplo, en mi caso, y le hago la pregunta, perdón que le interrumpa, porque en mi caso, yo hago la declaración, pero la empresa me lo devuelve en dinero. Es decir, si por ejemplo son 20,000 pesos, la empresa me hace un depósito de 20,000 pesos. Pero eso es porque yo entiendo que es la empresa en la que yo trabajo que lo maneja de esa manera.
porque lo quiere, o sea, quiere como... Lo que pasa es que la empresa luego le hacen el débito, Ujú. el crédito a ellos. Ujú. Por Entonces eso la es empresa que cuando entregan la declaración me hace la devolución de todo el dinero completo, pero yo sé que entonces la empresa durante el siguiente año tiene que manejar ese saldo a favor, ¿cierto? así es, porque lo va a tener para el año siguiente. Ella te lo remunera a ti. Bueno, le devuelvo a Jennifer, pero para el año que viene, porque la dejé ir, se lo va a devolver a ella. Entonces, ellos lo que hacen es que lo van manejando cuando ellos tienen que enviar esa factura de la retención de impuestos sobre la renta asalariado. Sí, ese es un caso, yo diría que puntual, que el caso como que común en las empresas es que entonces ese saldo a favor, las empresas no es que te devuelven el dinero, sino que durante ese año, ese mismo prorrateo que ellos hacen en la declaración del IR13, creo, Te lo te lo tienen a ti van, a favor y te lo ujú, remuneran a ti y te para lo van descontarte descontando. menos. Exactamente. En esa manera se puede hacer, es decir, se puede hacer de las dos maneras. Hay muchas veces, por ejemplo, tengo una persona que le descontaron bastante, tuvo un saldo a favor y él lo que hizo fue que se lo solicitó a la DGI y la DGI le pidió una serie de documentación, una carta de la empresa, algo con la nómina, no fue nada difícil, algo normal, y se llevó a la DGI y ellos, bueno, se toman un tiempo, fue como 45 días más o menos. Ellos le entregaron su cheque con esa devolución. Sí, yo conozco un caso, bueno, no, varios casos así, pero de ex empleados. De empleados que quizá hicieron su declaración, pero que actualmente están desempleados o están en otra empresa que quizás por el nivel salarial que tienen no tienen ese tipo de contribución y entonces hacen esa gestión con la empresa anterior. Creo que consiguen una carta, así mismo como usted dice, y hacen la gestión directa con la DGI para que le devuelva a ellos. Exactamente, así es. Muy bien. ¿Preguntas? Profe, Glory, ¿tiene una pregunta? yo le tengo una pregunta. Allá, por ejemplo, está pasando, yo no, o sea, yo no trabajo esa área, solo hace otra persona. Pero allá, por ejemplo, está pasando algo, que hay uno de los vendedores, yo trabajo en un almacén de provisiones. Y él, por ejemplo, se queja porque cuando, por ejemplo, las comisiones por venta le llegan más altas, el impuesto que le cobran es menos. Y cuando él cobra, las comisiones son más bajas, le cobran más. No entiendo ese punto ahí. No, ahí hay algo raro, porque es que mientras más tú cobras, la escala va a ser mayor. Eso es lo que él dice. Un punto importante es el siguiente. Un salario se compone del salario bruto, las comisiones y vacaciones, si hay en ese mes. Si no, sería el salario bruto y la comisión. Y cuando se suma ese salario más la comisión, hay 3 escalas. Es decir, si él anda en un rango de 34.685 hasta 52.027, a él lo que le van a descontar un 15%. Ahora, si él cobró por encima de los 52.000, el rango de 52.000 hasta 72.000 y algo de peso, entonces le van a descontar un 20% más 2.601, que es una variable que te coloca la DGI. Y si pasa de los 72.000 y pico, entonces un 25%. 25%, gracias. Exactamente, un 25 más 6.000, como 6.600 y algo, que es también la variable de ese monto. Exacto, sí, por ahí es. Entonces, es un caso que es bueno que revisen la parte de recursos humanos, quien trabaja la nómina, porque no puede pasar que si él cobra más, el impuesto que están deduciendo es menos a que si yo cobro menos. Exacto, eso es lo que como que yo, así mismo como usted dice, yo digo que ahí hay algo raro porque ¿cómo es eso posible? Es bueno que quien trabaja la nómina revise qué está sucediendo.
en esa parte, porque es Ah, que pues, no puede ser. se lo voy a recomendar yo a él. Recuerda que primero se deduce al salario bruto, se deduce primero la seguridad social y Exacto. luego con el rango que me quede es que yo veo en qué escala que yo voy a caer. Entonces, deben de revisar porque hay algo que está pasando o algo que están descontando, porque es que no puede suceder, porque eso es un cálculo que está exacto, que está previsto. Uh-huh. Y en ese orden, profe, quizás si las comisiones corresponden al salario como tal, porque si no, sería solo ese salario base, lo que iría, por ejemplo, con el descuento de TSS y demás, y luego el restante más las comisiones es lo que cae dentro de la escala del impuesto sobre la renta. Pero es que cuando se tiene comisión, se suma el salario, ese sería su salario total. Si está dentro, vamos a decir, como que de su paquete. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un salario y tengo un incentivo que es un % fijo, que vamos a decir que eso puede caer. El incentivo no es aplicable para impuestos sobre la renta porque los incentivos son premiaciones que te dan. Lo que en mi caso está incluido porque es parte del componente salario. Es decir, mis prestaciones, vacaciones, bonificación, todo lo que tiene que ver con otros beneficios, como con el paquete de compensación completo, incluye ese incentivo, es decir, que es parte del sueldo. Y yo pago TSS por eso, impuestos sobre la renta por eso. Sí, bueno, en el caso tuyo le llamaré incentivo, pero sería en sí comisión. Porque, porque los incentivos son premios, que son de manera como algo puntual, ¿verdad? Ajá, es algo que se dio de un momento que tú te ganaste para motivar el empleado. Lo que pasa es que a veces, como le llaman en la empresa, como la empresa lo utilizan, a veces la empresa no lo quieren utilizar, puede decir comisión y le ponen incentivo, pero todo lo que compone, si ustedes buscan, por ejemplo, dentro de la seguridad social, así mismo le dice, cuando se te descuenta para seguridad social y para impuestos sobre la renta, serían comisión y vacación porque son componentes del salario. Incentivo, como es algo eventual y es para motivar al empleado de que realice una actividad bien, un trabajo, para que logre una meta, en un momento, que no siempre, no forma parte. Lo que pasa es cómo lo utilicen en cuanto a definición. Y es como el nombre. El nombre, exactamente. Eso es importante que uno como empleado lo tenga pendiente, porque de manera, mientras más claro tú lo tienes, en qué se componen tus ingresos, por decirlo así, y qué te aplica para este descuento, para aquel, en ese mismo sentido, si te descuentan, pues entonces tiene que igual valerte, por ejemplo, para vacaciones o para bonificación. Claro. Es decir, como para estas otras remuneraciones. Laborables, exactamente. O derechos adquiridos. Darlis tiene la manita levantada. Sí, maestra. Ahora que están hablando sobre los beneficios de los empleos y eso, yo tengo una pregunta porque cuando yo entré a trabajar en la empresa o en la institución donde yo laboro, en el contrato, dentro de los beneficios, había uno detallado que decía beneficios misceláneos, pero yo no sé a qué se refiere eso. A veces esos beneficios misceláneos son retribuciones. Son retribuciones. Las retribuciones son, por ejemplo, un incentivo, una dieta. Esas son retribuciones. Si tú tuviese una posición bastante alta, muchas veces el pago hasta de un alquiler. Hay funcionarios, directores dentro de la empresa que reciben retribuciones complementarias, por ejemplo, como pago de alquileres de casa, de dieta, si te pagan por el vehículo, son retribuciones complementarias que forman parte de ese término que utilizan como misceláneo. Por eso, porque son eventuales. Ok, comprendo. Gracias, maestra. Siempre.
es como le dije, a veces la terminología con que lo usen las empresas, pero a Gloris que revise esa parte de ese empleado, porque está un poquito extraño. Muy bien, entonces, chicos, no Sí, sé con esa si... explicación, disculpe, Ajá. que con esa explicación que usted me dio así mismo, como usted lo acaba de explicar, así mismo se lo voy a explicar. Está bien, gracias. Bueno, entonces, no sé si algo más, porque creo que de Sí, mi parte, sí. dígame. Facilitadora, con relación a la tarea número 1, yo se la podría enviar con la número 4, porque yo pude entrar vía la universidad una semana después y cuando yo fui a entrar ya la tarea estaba cerrada. Bueno, mándeme la número 1 al correo y en el correo usted me va a redactar la situación que le pasó. Ok, perfecto. Bien. Ujú. ¿Todo claro? ¿Todo bien entonces? Bien, entonces. Sí, gracias, facilitadora. Bien. Muy bien. Chicos, entonces, agradecida de ustedes. De mi parte ha sido todo. Gracias por estar aquí. Sus tareas están habilitadas y Dios mediante nos estamos viendo nuevamente dentro de unos cuantos días, pero nos mantenemos en contacto por el grupo de WhatsApp. Cualquier información. Gracias a usted, profe. Siempre sus explicaciones son puntuales y uno aprende mucho. Muchísimas Y muy gracias, clara. muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, pues nada, feliz noche, descansen y un feliz fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, Buenas maestra. noches a todos. Buenas noches para usted también. Buenas noches, Buenas chicos. noches a todos. Gracias, igual. Bye.